Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días tenemos nuestra reflexión sobre el Nuevo Testamento. El Señor nos invita siempre a entender, a conocer, a saber, a dar pasos muy importantes en nuestra vida cristiana. Hoy en esta reflexión, Hechos de los Apóstoles. Entonces, queridos amigos, queremos ver que esta mujer que se llama justamente Tabitás, ¿verdad? Tabitás o Dorcas también, que en la traducción significa siervo. Estas dos traducciones, tanto Dorcas como Tabitás, significa siervo. Nosotros en estos versículos del 36 al 43 leemos: entre los discípulos de Jope había una mujer llamada Tabitá, que quiere decir gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Pero en esos días se enfermó y murió. Después de haberla lavado, la colocaron en la habitación de arriba. Como Lida está cerca de Jope, los discípulos, enterados de que Pedro estaba allí, enviaron a 2 hombres para pedirle que acudiera cuanto antes. Pedro salió enseguida con ellos. Apenas llegó, lo llevaron a la habitación de arriba. Todas las viudas lo rodearon y llorando le mostraban las túnicas y los abrigos que les había hecho Tabitá cuando vivía con ellas. Pedro hizo salir a todos afuera, se puso de rodillas y empezó a orar. Volviéndose luego hacia el cadáver, dijo: Tabitá, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él la tomó de la mano y la hizo levantar. Llamó entonces a los hermanos y a las viudas y se la devolvió con vida. La noticia se extendió por toda la ciudad de Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció algún tiempo en Jope, en la casa de un curtidor llamado Simón. Muy bien, queridos amigos, entonces aquí estamos hablando de otra acción de Pedro. Nosotros en el versículo 32 ya habíamos dicho que Pedro hace una gira por todas las ciudades, dice Pedro entonces, que está llegando hasta Lida primero y ahora está pasando hacia Jope. Y es aquí donde se encuentra con esta mujer llamada Tabitá. Como decíamos, la traducción Dorcas, que quiere decir siervo. Esto es lo importante que sepamos un poco. Esta mujer era miembro de una comunidad cristiana que tenían aquí en Jope y que abundaba, y aquí está la característica esencial y fundamental que nos está queriendo transmitir el autor sagrado. Entonces así tan buena lleva
una señora que hacía abundantes obras buenas en limosnas sobre todo. Y en limosnas abundaba esta mujer que se preocupaba de esto. Ahora, el autor Lucas, porque San Lucas sabemos que es el autor de este segundo tomo dentro de su teología, por lo menos así nos dicen los estudiosos de la Biblia, Lucas notó que Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Algunas personas abundaban en buenas obras y en limosnas, pero solo en sus mentes y corazones. Algunos pisa guajina y ande bueno formal, ya en las cosas, ya potajá, pero después UPB vende. Tal vez nosotros nuestra cultura decimos de otra manera, en cuanto que aquí Lucas dice que abundaba en cuanto a las buenas obras y en limosnas, pero en el fondo, no mongo eguasuí. Upea con ñandeña, ñandería puparei. Pablo también dice de otra manera, ¿se acuerdan? 1 Corintios capítulo 13, cuando él presenta, ¿verdad? Yo puedo, dice, hablar y decir tantas lindas cosas. Abundar, ¿verdad? En buenas palabras, pero entonces dice, soy como una campana hueca por dentro, que retiñe, dice, o sea, que suena. Pero ñandería puparei. Cu camión tu ya y ya puparei. Ñandería puebe. Ñajendó allá todo lo demás, al final de cuentas lleva, porque anda allá por Guasui, gran cosa. Y entonces, eso es lo que Lucas está también queriéndonos mostrar aquí, porque hay tantas personas de esta manera también. Solo en sus mentes también y en sus corazones. Y en realidad no las hacen como aquí nos quiere mostrar hoy el autor sagrado que lo hacía Talita. Por eso Lucas agregó las palabras que hacía. Insiste en eso y subraya. Entre los discípulos de Jope había una mujer, Tabita, que quiere decir gacela. Pasaba su vida haciendo el bien y repartía abundantes limosnas. Que hacía el bien. Entonces no es que simplemente y a las cosas. Está con la añade porque te va a llevar a cristiano, entre comillas, que decimos muchas cosas, pero lastimosamente entre el decir y el hacer, ¿se acuerdan? Entre el dicho y el hecho, hay un gran trecho. Hay gusto, madre está, lo repetía, vea catecismo, vea. Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Ahora emite y para los zapucayas. Vamos a repetir juntos. A ver si me mando. Hechos de los Apóstoles. Talita era una persona que hacía, y por eso que Lucas insiste en el hacer. Porque o si no podemos quedar con esa frase, ¿verdad? Que entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Volvemos enseguida con más Ñandillara Ñe'e Nuevo Testamento. Ñandillara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandillara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder. Tú eres Rey de gloria, Rey de justicia. Tu dominio no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono de poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey de Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Nos invita siempre a dar pasos tan importantes en nuestra vida. Peñandeyara llevan baisha pañandere noi, ambaisha pañandeye y cuibanaja peñanderecoe. Leemos hoy de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 del 1 al 8. Aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar a otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Y Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí. Bueno, queridos amigos, aquí entonces encontramos. Esta es la consecuencia de una comunidad que no tiene miedo, o mejor dicho, para no hablar solamente de la cuestión de un temor, que está verdaderamente enamorada del Evangelio, que ha entendido muy bien lo que significa el cambio que tiene que haber en el hombre, el cambio que tiene que haber en la sociedad.
Vaya papeñan de yara llevañan de noi, vaya papeñan de yara heñan de pea la peneren via ponajina, pea la pepe ya poena. Y aquí en primer lugar ya te está mostrando y te está diciendo Esteban que fue capaz de ser el alter Christi, capaz de morir y de entregar su propia vida también por Cristo, por el reino de Dios, por la diaconía. Bueno, vea la primera parte. Por otra parte también, queridos hermanos, los cristianos que por esta persecución comienzan a dispersarse. Ocurrió ciertamente humanamente, pero sin embargo hay otro elemento importante, que ellos al diseminarse, dice, comienzan a predicar por Judea y Samaria. Y esto es importante porque dice que aparece otro personaje por primera vez aquí, Saulo. Saulo que después será elegido por el Señor, pero ahora comienza también a perseguir a la iglesia. Saulo está también allí, arrasaba, dice, y llevaba a la cárcel a hombres y mujeres. Y por último, queridos hermanos, estos cristianos que no tienen miedo y siguen difundiendo la palabra de Dios. Y entra el personaje aquí, Felipe, que también él baja, es decir, va a otra ciudad por esta persecución. Y allí donde se encuentra es nada más y nada menos que Samaria. Queridos amigos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros, que no tengamos miedo en anunciar la palabra de Dios a pesar de las consecuencias que traigan sobre nuestra propia vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Como una tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo María, cuando nos hablan los hombres, en el hermano que sufre, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, desde el 36 hasta el 43. Y aquí Pedro que visita, que va hasta Jope, y aquí nos encontramos con esta mujer, Talitá, que es una mujer buena por lo que se ve, por todo lo que está diciendo, pasaba su vida hacer el bien. Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho. Entonces, aquí el autor sagrado Lucas insiste mucho. Recuerden que Lucas es discípulo de Pablo. Pablo, dentro de su teología, sobre todo la teología de Pablo, cuando él habla de la fe, atención, esto es muy importante que nosotros podamos hacer una buena reflexión teológica, porque hubo una gran mala interpretación, ¿verdad? Sobre todo cuando vino la famosa reforma dentro de la iglesia, la famosa reforma, que después se llamarán justamente los protestantes, y después se desarregla más todavía este pensamiento teológico con la cuestión después de las sectas, ¿verdad? Porque aquí no hay una teología, las sectas son sectas, o sea, apuntan a cualquier cosa, ¿verdad? Pero sobre todo en los pensamientos protestantes, por lo menos existe un poquitito más de hilación teológica, pero se insiste mucho simplemente en la fe. O sea, malinterpretando, les puedo decir que se malinterpreta a Pablo. Porque justamente toda la teología paulina es una teología que nosotros, ¿verdad?, le llamamos del hacer, vamos a decirlo entre comillas. Pablo insiste mucho en lo práctico. Pablo insiste mucho, ¿verdad?, en el aspecto de la realidad. No solamente cuando dice la fe pues quiere decir un adherirse. El amén, el creo, quiere decir entonces que yo tengo la fuerza entonces para obrar. Toda la teología paulina apunta a esto. Y por eso que Pablo después se enoja mucho, incluso se acuerdan que se pelea Gálatas capítulo 2, más adelante ya vamos a estudiar cuando lleguemos con las cartas paulinas, y justo también con Pablo, ¿verdad? Porque él se enoja y se pelea incluso con el mismo Pedro, ¿verdad? ¿Cómo es que tú estando con ellos, etcétera, con esto, pero ves tan que esto, aquello, pero en el momento exacto, cuando te encontrás en la realidad, prefieres alejarte? Y todo lo que entonces estaba diciendo y todo lo que nosotros habíamos pensado como comunidad de ir adelante, ahora lo deja por el suelo. Pablo o Pedro, ¿verdad? Hay que leer nomás, pueden leer ustedes. Gálatas capítulo 2, todo ese capítulo es maravilloso, ¿verdad? De la problemática que es el concilio de Jerusalén. También tenemos, y seguramente ya vamos a llegar dentro de poco y vamos a leer, porque ahora estamos en capítulo 9, de hecho los apóstoles. En el capítulo 15 tenemos este concilio de Jerusalén. Pero aquí, según narra Lucas, lo narra de una manera mucho más solapada, que la comunidad llega a un acuerdo con mucha mayor felicidad y facilidad. Sin embargo, como la otra es una carta de puño y letra de Pablo, Pablo no tiene pelos en la lengua para decir, expresar. Él aquí apunta a lo que decimos. Entonces, listo, amigo mío, tenemos que demostrarlo. Y eso es lo que nosotros notamos aquí, porque Lucas es discípulo de Pablo y se nota que él también insiste mucho, y por eso que subraya este aspecto, que hacía el bien. El verbo hacer, ¿verdad? O sea, se tiene que ver lo que nosotros decimos. No podemos quedarnos simplemente en el ñerei, sino que tiene que dar frutos verdaderos con una acción concreta. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento.
estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso, ante tu nombre todo ser se postre, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti,
Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Me consume la ansia de volver a verte. No resisto yo más estar sin ti. En lo hondo de mi corazón te anhelo, que nos amemos más tú y yo, es mi deseo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Te prometo yo jamás dejarte solo. Sé que tú me harás vivir en tu bondad. Oh amado prisionero de amor, átame a tu corazón, que nos amemos tú y yo. Oh corazón de mi corazón, oh amor de mi amor, yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad. Yo quiero vivir en tu divina voluntad y habitar en tu amor, mi amado Jesús, un pacto de amor, hagamos tú y yo, mi Dios, que perdure hasta el final, por la eternidad, por la eternidad. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal
Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandeyara Ñe'e de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandeyara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento. Estábamos reflexionando y acentuando algunos de los elementos importantes, ¿verdad?, que nos señala aquí este hermoso pasaje Hechos de los Apóstoles. Decíamos, concluyendo el bloque anterior, del dicho y hecho un gran trecho. Pablo, que insiste mucho en el aspecto del actuar, del hacer. También nosotros, dentro de la teología paulina, decíamos que él es parenético, se dice, una palabrita un poco más difícil, una palabra griega, parenético. El parenético quiere decir que Pablo es alguien que en su reflexión está reflexionando, pero sobre elementos bien concretos que después nosotros tenemos que ser concretos, hacerlo, vivirlo. Él apunta muchísimo a este aspecto. Entonces, por eso es que uno malinterpreta, yo decía, a Pablo, sobre todo aquellos que dicen que solamente la fe, como si fuese que Pablo se queda allá en el aire con la fe. La fe es lo que te salva, la fe sí, la fe, pero tenés que entender lo que quiere decir fe. Entonces, fe se dice amén. Amén quiere decir adhesión. Adhesión quiere decir yetu a ella, po, a lleva, reñepre, dejan de poder. Eso quiere decir el amén. Y entonces, en esa reflexión teológica que uno está haciendo, lo que Pablo llega es que lo que pensamos tiene que ir en concordancia con lo que después tenemos que realizarlo, tenemos que hacerlo. Y a mí me parece que esto ya entra mismo en la constitución, ¿verdad? En la formación, en los elementos constitutivos. Yo le digo siempre un poquitito más difícil también la palabrita ontológicos, o sea, la esencia, la existencia del cristiano como tal. Era ontología, ontos, el ser. El ser cristiano está compuesto, ¿verdad?, en primer lugar de la fe, ciertamente. Es el número uno, el querigma, el anuncio. O sea, vos decís, sí creo, te adherís ante el impacto. Pero después enseguida viene qué tenemos que hacer, ¿verdad? Ante ese impacto de que te dice, aquí está la felicidad, la salvación y la realización del hombre. Y por lo tanto, enseguida preguntas, y bueno, ¿y entonces qué tengo que hacer para recibir esa gracia de Dios? Y entonces dice, bautícense. El hecho de catequizar, el hecho de saber, y ahí viene entonces el segundo elemento, que es la catequesis, el saber, el conocer. Luego pasamos al tercer momento, ¿verdad? El tercer momento es lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, la liturgia, porque tenemos que pasar a la celebración. Celebrar la vida, entrar en la vida. Y el cuarto elemento es la diaconía, es decir, el servicio. Estos son los 4 elementos constitutivos de la vida cristiana. Nosotros
Si quedamos solamente en el anuncio, el creo en Jesús, tengo fe, pero después poco, entonces lo que hacemos entonces no está, es una ruedita y las tres demás no funcionan, están pinchadas, están explotadas, andan de rueda y oí, por decir así. El segundo es la catequesis, formarte, conocer, saber tu fe, tu camino de fe. Luego la liturgia, porque la liturgia significa celebrar, participar, encontrarme con comunidad. Y luego el cuarto elemento que es demasiado importante. El cuarto, ¿qué viene a ser, queridos amigos? El cuarto viene a ser lo que nosotros le llamamos, ¿verdad? Entonces la diaconía es el servicio. Y bueno, desde aquí nosotros vamos a seguir mirando un poco más, ¿verdad? Lo que está diciendo el autor de Hechos de los Apóstoles ante esta realidad. Esta es una introducción, esta es una presentación inicial. Talitá, entonces, pasaba su vida haciendo el bien. Quiere insistirlo y quiere subrayarlo muy bien Lucas aquí en su teología. Y después encima pone otro elemento, repartía abundante limosna. Repartía abundante limosna. Y esto vamos a meditar un poco y vamos a procurar entender bien. Hacer el bien y el repartir abundante limosna. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía,
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. A través de tu celular, tablet o PC podrás acceder al simulador de la máquina de votación ingresando a www.tsje.govcorta.py. En el icono simulador, dale un clic. La máquina de votación estará en pantalla. Presiona Comenzar. El día de las elecciones deberás presentar tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Coloca el boletín en la ranura como lo indica la flecha. Elegí el tipo de elección de tu distrito. Vota por el candidato a intendente de tu preferencia. Posteriormente, elegirás la lista de participantes a la Junta Municipal. Elegí el candidato de tu preferencia. Al llegar a este paso tendrás la opción de modificar o confirmar. Se imprime tu voto. Impreso el boletín de voto, verifica que el registro electrónico de tu voto coincida con la versión impresa, acercando el boletín al lector verificador. Dobla el boletín de manera a asegurar el secreto de tu voto y entrega al presidente de mesa para que lo firme. Te entintarán el dedo y el presidente de mesa te devolverá el boletín para depositarlo en la urna plástica. El fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos. Yo sé que me necesitas mi amor. Me llamas para que luche en este mundo de hoy. Yo sé que diste la vida para nuestra salvación. Hoy quiero amar sin medidas, quiero jugarme por vos. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. María, dame la fuerza para poder demostrar a todos mis hermanos lo hermoso que es amar, para poder con mis labios tu palabra proclamar. Hazme un instrumento y así tu amor sembrar. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Cristo vale la pena, luchemos con fe. María será la estrella que nos guía hacia Él. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología,
Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Estamos aquí, lo vemos a Pedro que está en Jope, Pedro que se encuentra con Tabita, que quiere decir gacela. Pasaba su vida haciendo el bien, repartía abundantes limosna, y queríamos decir nosotros sobre este punto, el hecho de repartir abundante limosna. Recordemos que dentro del judaísmo, Jesús es un judío, sus discípulos son judíos, María, judía, ¿entienden? Estamos dentro del judaísmo. Y tenían elemento indispensable, ¿verdad? La limosna. Por una parte era el ayuno, la oración y la limosna. Si vamos a poner en orden, primero la oración, porque es Dios. La oración es la relación directamente con Dios. Entrar en oración, cuando ustedes recen, ¿verdad? O sea, entrar con el Padre en sintonía, saber, conocer, hágase tu voluntad, en fin. Si ustedes quieren, para esto, todo lo que significa el entender el aspecto de la oración es el de la relación. Es relacionar, entrar en contacto, entrar en comunicación con Dios, saber, conocer. Va ético peñan de Yara la hipotamía, y la verdad. Esto es hermoso, esto es muy lindo. Bueno, esto por una parte. Y luego, después nosotros encontramos aquí un segundo elemento, además de la oración, es el ayuno. Dios, yo mismo. ¿Cómo yo me encuentro? El ayuno es esa predisposición. El ayuno me sirve a estar siempre alerta, despierto, siempre atento. Para eso sirve el ayuno. Ese es el objetivo del ayuno. Entonces, algunos como me dicen, yo vaya pues ayuno y nada, ayuna y nada, se pirueja, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hacer dieta, no sé qué es lo que sea, pero no hay ayuno. Ayuno tiene el sentido de una predisposición espiritual, ¿entienden? El ayuno, pan, agua, no sé, como quiera, o sea, todo lo que significa. Hoy en día el Papa Francisco cuando nos habla, ¿verdad?, del ayuno, pero también todos los otros papas nos hablaron siempre, solamente que este Papa es bien más campechano, digamos, entonces se pone, mira, tu lengua, maneja un poco tu lengua, ese es el verdadero ayuno, te dice, ¿verdad? Y así todas esas cosas, ser un poco más generoso, dejar de hablar mal y de criticar a los demás. Bueno, todas esas cosas, nuestro Papa Francisco nos pone una lista maravillosa, ¿verdad?, de posibilidades también de ayunos. Pero inicialmente, y el sentido del ayuno es la predisposición, ¿verdad? En realidad el ayuno es para estar predispuestos a estar atentos, justamente a saber utilizar nuestras cualidades, nuestras riquezas, lo que nosotros somos y nuestra relación con los demás. Entonces, en realidad, sin querer corregir, ¿verdad?, al Papa o lo que sea, pero esas serían las consecuencias justamente de un buen ayuno. Si yo hago un buen ayuno, quiere decir estoy predispuesto, atento. Entonces, me dejan esa atención de no utilizar mal mi lengua, de no hablar mal de los demás, ¿verdad? Pero el ayuno tiene que ser el que te prepara. Eso es lo que quiere decir ayunar. O sea, es en relación a una preparación personal. La oración, ¿qué hace? La oración hace que yo esté preparado. La oración te tiene que ayudar a prepararte para entrar en relación y en sintonía con Dios y conocer su voluntad. El ayuno es un prepararse para que yo entonces pueda utilizar bien mis cualidades y no haga cualquier cosa, ¿entiendes? Hablar mal de los demás y hacer otras cosas más. Y luego entonces viene la limosna. ¿La limosna qué es? La limosna es la capacidad entonces que tenemos nosotros para relacionarnos con nuestros hermanos. Dios, nosotros mismos y nuestros hermanos. Entonces la limosna es en relación
a los hermanos. Soy capaz, ¿verdad? Soy capaz de ver, de entender cuál es la necesidad de mi hermano. Bueno, y esto es lo que hoy nos está narrando aquí, lo que hacía Tabita, ¿verdad? Tabita era una persona, dice, que pasaba su vida haciendo el bien y hacía realmente, repartía abundantes limosnas. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a volver mañana. Vamos a volver con nuestro curso bíblico. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y les dé aquella gracia que necesitamos todos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.